Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa, saludando a nuestros compañeros y la compañera en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera. Yo el saludo se va para un restaurante que se llama La Puli, Víctor, donde tempranito pues sintonizan Línea Directa. ¿En dónde están? En Mocorito. Ah, bien. ¿Cómo se llama? La Puli. Pues, es una cosa además riquísima. Saludos a todo el personal y a los propietarios de este restaurante. Siempre ya sabes que aquí apoyamos a la economía local. Claro, y si ellos también nos tienen la atención de poner nuestra frecuencia, un abrazo para ellas. Con mucho gusto. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto al equipo. Juan Ordorica, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, a la producción y hello, estimada audiencia, hoy martes, casi viernes. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Gracias, Víctor, buenos días a todos, compañeros, amigos. Bien, pues vamos a entrar de lleno al tema, es la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contra las desapariciones forzadas. Una estrategia que está planteando el gobierno federal para dar una solución real a esta problemática, seria problemática a nivel nacional. Y algunos consideran que pues es por primero es una estrategia integral, otros consideran que es más de lo mismo, que no son soluciones, que es más burocracia. Vamos a revisar a fondo, quizás no todos los puntos que plantea la presidenta, que son 6, tengo entendido, pero vamos a revisar los más importantes, qué propone, qué se puede esperar. Vamos contigo, Jesús. Yo creo que lo primero que habría que analizarse es el contexto en el que se da esta propuesta y es inevitable voltear a ver a Jalisco, al rancho Izaguirre, en donde pues la muestra fue que las autoridades de todos los niveles de gobierno no pudieron ante una situación que evidentemente estaba mal. Ya se había descubierto que ese era un lugar de reclutamiento donde había desaparición forzada, donde trabajaban las bandas de la delincuencia organizada, que tenía más de 5 años operando. Bueno, todo lo que ya se ha dicho y las nuevas evidencias que salen a través de algunos sobrevivientes de este centro de concentración, que era de entrenamiento pero también de desaparición, y bueno, lo que te quedas ahí es, a ver, esta respuesta que da Claudia Sheinbaum no puede ser sino por este acto contundente donde quedan exhibidas todas las autoridades, incluyendo el gobierno federal, por supuesto. No se atañe a su gobierno porque evidentemente esto tenía ya más tiempo, pero pues sí, que nos puso en los ojos del mundo como un lugar donde el tema de las desapariciones es altísimo. Son 123,808 personas hasta el 11 de marzo del 2025, según la Comisión Nacional de Búsqueda. Estas 123,000 personas no necesariamente son de los últimos años, hay registros hasta del 68 por allá de personas desaparecidas, pero bueno, lo que sí es que desafortunadamente los estados de Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas, son, digamos, los que mayor número de víctimas concentran. Jalisco con 15,013 casos, el Estado de México con 13,643. Después le sigue Veracruz, Nuevo León, Michoacán y desafortunadamente también nuestro estado de Sinaloa con 6,168 según la Comisión Nacional de Búsqueda. Araceli, vamos contigo. A los colectivos de madres buscadoras nunca se les recibió en el pasado sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nunca existió la más mínima empatía. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tampoco las ha recibido hasta el día de hoy. En la mañanera de ayer lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo parece recurrir al expediente del pasado inmediato. Dijo que hay una campaña en medios, en las redes sociales, que está planeada para hacer grande este tema, que ya hay una campaña de bots, que ha sido esto, la verdad, muy criticado, la petición de nuestra presidenta, de Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que ya no se hable de Andrés Manuel López Obrador como narcopresidente, de que ya lo dejen descansar. La presidenta
Cierto es que debe mostrar mayor empatía ante esta lamentable tragedia humana. Ya no debe repetir la narrativa de que el gobierno es la víctima, que sus adversarios se aprovechen de este problema para dañar la imagen del gobierno. Eso funcionó antes. Hoy ya no sirve. La verdad es que esto está generando bastante indignación. Bien, vamos contigo, Juan. Bueno, sí, los puntos ahí que habló la presidenta, de entrada, reconoce el problema, ¿no? Eso ya es un avance importante, ¿no? Reconoce el problema de las desapariciones, porque se hacían como el tío Lolo antes, ahora pues al menos se está reconociendo, ¿no? Manda puntos importantes en estas iniciativas de ley que dice que va a cambiar. Básicamente es más tecnología. Dice que va a mandar a los centros de búsqueda, a las comisiones de búsqueda, más tecnología, bases de datos, unificación de criterios con las fiscalías, pero donde dije el coche torció el rabo es cuando dice y coordinación, se acabó. Cuando un gobierno dice coordinación, es que se acabó, es que seguramente no tienen idea qué hacer. O sea, cuando usan la palabra coordinarse es que no tiene idea, punto, así de fácil, por más que me digan que sí. Hasta ahorita cada vez que una autoridad dice la palabra coordinación, significa que no va a tener buenos resultados. Entonces sí creo que el esfuerzo de la parte de tratar de identificar a las víctimas creo que es genuino, o sea, sí creo que quieren hacer un esfuerzo. Donde no creo que quieran hacer un esfuerzo es en prevenir las desapariciones. Ahí sí, en estas 5 o 6 propuestas que mandó la presidenta, no vi una sola de ellas, ahorita si quieren la leemos una por una, que hable de prevenir las desapariciones. Habla nada más que de 72 horas se quiere reducir a menos tiempo cuando tú puedes hacer un reporte de desaparecido. Ahorita son 72 horas, bajarlo. Pero todas estas son cuestiones meramente burocráticas. No he visto un anuncio del gobierno federal de una campaña real contra las desapariciones. ¿Quiénes están desapareciendo gente en este momento? Los grupos del crimen organizado. El gobierno se lava la mano diciendo, es que antes era el gobierno, ya no somos nosotros, por lo tanto, pues ya nosotros somos los buenos, vayan y reclamen al crimen organizado. Básicamente es lo que nos están diciendo. Aquí lo que me gustaría ver es que hiciéramos una campaña, toda sociedad, gobierno, de acabar con las desapariciones. Qué bueno que se vayan a encontrar a los que en estos momentos están desaparecidos, lo celebro y lo aplaudo, qué bueno que por ahí sea. Pero hasta ahorita, de aquí en adelante, el 18 de marzo del 2025 para adelante, me gustaría que el gobierno nos hubiera presentado una campaña para terminar con las desapariciones. Quieren cambiar el Código Penal, que también eso y nada es la misma. O sea, si tú le dices que vas a tener 10 años, la vas a mandar a 50, eso no va a no dicen, ¿cómo es la palabra? Inhibe, más bien, no inhibe las desapariciones forzadas. Ahorita, en un momento, vamos a hablar también de propuestas, ¿no? De verdad, ¿qué es lo que debería de hacer el gobierno, sus 3 órdenes, para atacar esto que efectivamente mencionas, que es prevenir las desapariciones forzadas? ¿Cómo debe de hacerse? Vamos contigo. A ver, Armando. Sí, ayer precisamente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anuncia medidas emergentes, urgentes para atender las desapariciones, que es uno de los grandes problemas torales en materia de seguridad en nuestro país. Pero yo les diría, al gobierno federal, si no encuentran a los delincuentes vivos para encerrarlos, ¿cómo van a encontrar a los desaparecidos ya muertos para desenterrarlos? O sea, mi recomendación sería, no atiendan desapariciones, evítenlas. Y ahí sí coincido, es exactamente mi punto de vista con lo que dice aquí el compañero Juan Orodica. La mejor solución es la prevención, la acción, la protección de la población. Aunque parezca una rima y un verso de canción, es solo mi expresión y mi percepción. Yo creo que es necesariamente, urgentemente, que se vea la mano del gobierno evitando esas desapariciones masivas que cada día se incrementan más y que mantiene en zozobra muertos en vida a las familias de tantos desaparecidos, lamentablemente. Por eso han salido a la calle los colectivos gritando, los queremos vivos de regreso. Ese es el clamor. Regresen a nuestros familiares vivos. Y imagínate, gente que tiene años buscando a sus familiares, un hijo, un marido, un hermano, etcétera, al padre. Qué martirio tan grande. No concibo cómo pueden conciliar sueño y cómo puede vivir en la zozobra esperando, imaginándose lo peor
o sabiendo que ya, resignándose que ya van a encontrar por ahí en una fosa común, en una fosa clandestina en el monte, en las montañas, en los cerros, o ya ahora en un rancho, como se vio en el rancho Izaguirre de Jalisco. La verdad de las cosas es que es lamentable y sí se necesita eso, evitar las desapariciones, evitarlas no para no tener que buscar esos cuerpos o esas personas desaparecidas. Bien, ¿en dónde se debe digamos, reforzar esta parte de la búsqueda? Porque vamos a regresar, aunque por supuesto es un tema importante, cómo se pueden prevenir, cómo se pueden evitar las desapariciones forzadas, a quién corresponde, qué nivel de responsabilidad corresponde a las diferentes instancias, incluyendo a los padres de estos jóvenes, en su mayoría estamos hablando de personas muy jóvenes, en la mayoría de estos casos, ¿no? Bueno, el tema de la búsqueda, o sea, hacer justicia a los familiares que tienen años buscando a sus desaparecidos, es mejorar la búsqueda, acompañar a los colectivos con más tecnología. ¿Qué es lo que está planteando la presidenta Sheinbaum para mejorar la búsqueda y la identificación de las personas que son encontradas? Fíjate, y estamos planteando esto cuando el tema de las desapariciones en México tiene por lo menos 15 años, ¿no? O más, cuando se desató esta violencia brutal, la guerra contra el narco, comenzaron los primeros esbozos de las desapariciones masivas de migrantes, luego después de personas, asesinatos en el norte del país, prácticamente donde exterminaban a una comunidad entera, donde también había personas desaparecidas y todo. Y fíjate, desde entonces no hay una sola base de datos que registre o aglutine a todas las personas como en la federación, y que pueda hacer un contraste, por ejemplo, con aquellos que están en las agencias del Ministerio Público o en los servicios médicos forenses. De 2015 para atrás no había nada de eso. No, y es más, y ahorita actualmente, es decir, hace poco la Fiscalía General del Estado reportó una serie de nombres y personas a través de su INE, estaba viendo el seguimiento que daba Jessy Jauregui a lo mismo, y aquí había personas de otros estados del país en donde están como desaparecidas, desafortunadamente muertas en el servicio médico forense, donde no se sabe si están en calidad de desaparecidas o simplemente sus familiares no tienen noción de que murieron de este lado de la República. No todas de ellas por muertes violentas, ¿no? Es que eso es algo también importante. Y entonces la naturaleza de la desaparición pues es múltiple. Hay personas que desaparecen también por su propia actividad delictiva, eso hay que comentarlo, es decir, pues te dejan de ser porque están involucradas en alguna, digamos, en alguna actividad criminal. No hay manera de saber cuántas son, de qué tipo, cuántas por privación ilegal de la libertad, por grupos armados, algunos otros por en tránsito, algunas personas que murieron en el camino a los Estados Unidos, como es la mayoría de los casos de los que están ahora en el servicio médico forense aquí en Sinaloa. Y lo que sí es que no hay una coordinación, es decir, creo que sí parte de lo elemental, que todas las fiscalías de los estados pudieran estarse pues contrastando o revisando en una base nacional a quienes van encontrando, a qué personas de alguna manera van localizando, pues para poder ir al menos ir zanjando ese número que es altísimo de 113,000 personas. Sí. Y después, por supuesto, vernos en el espejo, por ejemplo, de los estados que menos desaparición forzados tienen. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Yucatán? Porque en Yucatán no desaparecen personas, nada más hay 100 personas desaparecidas. Sí, coincide o en Campeche, que es un estado con menos violencia. Exactamente, ¿no? Sí. O con Campeche. Entonces, ahí creo que también te vas explicando que es el factor principal por el cual se dan este tipo de situaciones. Eso es. Antes del corte, Araceli. Bueno, yo encontré un artículo titulado Verdad y Justicia para Víctimas de Desaparición en México, del Fondo y la Forma, y este artículo habla cómo el fenómeno de la desaparición de personas debe ser analizado desde una crisis de humanidad, de las capacidades institucionales, de los deberes del Estado, de la normalización del tema de la violencia, y esto pues genera un alto costo social, el ataque de la seguridad, la protección, sobre todo como un agravio, y no solamente a la persona que fue desaparecida, sino también todo el entorno, la familia, y esto por ende impacta en el tema de la sociedad. Por eso es que aquí mencionaban dentro de las propuestas de este artículo es que la unificación de bases de datos pues requiere
metodologías sociales y también voluntades institucionales que permitan que haya transparencia más allá pues de las cifras, quiénes son las personas que están buscadas para generar, bueno, esta parte de la empatía social. Y finalmente, 2 principios fundamentales, la verdad y la justicia, porque son derechos intrínsecos de todas las personas desaparecidas y que también es una tarea que durante años ha quedado en manos de las familias de las personas desaparecidas. Aquí, que son las que han localizado pues grandes, en este caso, fosas clandestinas e incluso arriesgando sus propias vidas. Aquí me sumo a la parte fundamental, yo creo que de las estrategias que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la que decía mi compañero Juan. No hay en estas estrategias algún tema de prevención que permita sobre todo el tema de que evitar que los jóvenes sean reclutados por parte del crimen organizado. Y luego también hay algo que queda bajo la mesa también, con qué recursos, bajo qué presupuesto va a funcionar todas las estrategias. De eso depende en gran medida el éxito de todo este plan anunciado ayer por parte de la presidenta. Y finalmente no vi tampoco dentro de estas estrategias la parte del fortalecimiento a las fiscalías, la parte de la capacitación a ministerios públicos. Me parece que es un área toral, la capacitación y el tema de recursos en estas áreas. Muy bien, vamos a hacer una pausa en radio. Ya saben, nos quedamos aquí en el corte en redes, sin comerciales. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. La Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que hay una severa crisis forense por la enorme cantidad de personas que han sido localizadas pero que no están identificadas. Restos óseos ya muy degradados que hace imposible su identificación y el drama que sigue creciendo, que como bien comentaba Armando, es la parte más dolorosa, las familias que buscan a sus desaparecidos. Muchos de ellos saben que ya fueron localizados por informes que tienen, pero no están todavía identificados. Largo camino han tenido que recorrer. Vamos a volver con este tema, la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para contrarrestar los desaparecidos en el país. Nos quedamos aquí en redes, vamos a la pausa en radio, es la mesa de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bien, seguimos aquí en la mesa, Juan. Sí, bueno, ahorita las propuestas regresando al corte, pero leer alguna de las 6 propuestas así para que vean que vamos a decirlas. Es el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya saben, siempre hay que fortalecer algo, porque pues, si no fortaleces algo pues no se lo solucionan, pero siempre es fortalezcamos algo. Luego, cambiar la ley general en materia de desaparición forzada, eso es aumentar las penas de los delitos. Nuevo protocolo de búsqueda inmediata o de esa palabreja, pero es básicamente bajar 72 horas a menos horas que puedas reportar una desaparición. Y luego el número 4, la equiparación del delito de desaparición con el delito de secuestro, o sea que sean iguales. Transparencia en cifras, mira, todo dar, o sea, esa es una propuesta cuando tendría que ser obligación, o sea, vamos, dicen ellos, transparentar las cifras de desaparecidos. Sí. Es que no se ponen de acuerdo. Sí, pero es obligación, punto, Sí, claro, o sea, no me digas. Pero no existe, pues. Pues sí, a ver, cifras sí hay. Sí, pero no se ponen de acuerdo en cuanto a las cantidades. Bueno, no, ahí va. Es que esta propuesta es que se van a publicar mensualmente las carpetas de investigación de la FGR, o sea, no habla de ponerse de acuerdo, esas son las coordinaciones. Es lo que tenga la FGR, como la tenga, las va a publicar. Mira tú que a todo dar una propuesta que tengas que hacer lo que te marca la ley. Y luego la última, fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Otra vez fortaleciendo cosas. Nada te gusta de eso. Ya les dije las que sí, ahora son las que no. Armando, ¿tú cómo ves? Bueno, sí contempla puntos importantes esta iniciativa de Claudia Sheinbaum de búsqueda. Este proyecto, yo veo importante, por ejemplo, se va a reformar la Ley General de Población para consolidar el Certificado Único de Registro de Población, del CURP, y lo contempla como sería una fuente única de identidad de las personas. ¿Para qué? Para efectos de cruzar los datos con otros registros administrativos que existen en el país y darle mayor efectividad y celeridad a la identificación al momento que se requiera. O sea, hay muchísimos, aquí lo estamos viendo en Culiacán, en Sinaloa, muchísimos personas, cuerpos ahí en los forenses
que no están identificados. Ahí están como desaparecidos y están en una instancia pública de gobierno. Sin embargo, no se le puede canalizar hacia las familias porque no hay capacidad para su identificación. Entonces, por eso es importante también otro punto que contempla esta ley de Claudia Sheinbaum, esta iniciativa. Se va a crear la base única de información forense, que se alimentará con datos de los servicios periciales de las 32 fiscalías estatales del país y de los servicios forenses del Estado y de la Federación. Bien. Es un punto importante Ahorita también. vamos a dar vuelta a la mesa, Jesús. Desde las muertes de Juárez, Víctor, se venía presentando la misma problemática. Eran personas que desaparecían, por ejemplo, en San Luis Potosí, pero que su cuerpo aparecía en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que esa no había manera de contrastar esa información porque Sí. eran fiscalías separadas, ¿no? Ese mismo problema que tiene, no sé cuántos años te gusta, desde ese sexenio hasta este, 2015 para atrás. sigue presentándose Sí. de la misma manera. Si una persona desapareció en el estado de San Luis Potosí y aparece en el estado de Sinaloa, no hay manera de que las bases de datos pudieran arrojarte, oye, mira, esta persona se le está buscando en San Luis Potosí y tú tienes el cuerpo en el estado de Sinaloa. Eso es elemental, a lo mejor no nos gusta, a lo mejor pensamos que es como aburrido, o sea, por eso se tiene que hacer y no se hace. Y así en las 32 entidades federativas, imagínate las personas que vienen más allá de nuestra frontera, las personas que son migrantes, que vienen en tránsito, y que a veces las familias no saben exactamente en qué situación están esos familiares. Por eso es que hay una cantidad muy grande de personas desaparecidas que no tienen siquiera la posibilidad de ser reconocidas, y a eso súmale también las capacidades forenses que, como bien se apunta, son mínimas en nuestro país. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la desaparición forzada. Regresamos contigo, Juan. Estaba revisando algunas de los puntos que está planteando el gobierno federal. Sí, éramos las 6, ahorita lo leíamos Sí. en el corte, lo pueden buscar ahorita en redes sociales o en Google. Ahora, lo que decía Armando, tiene razón, esa parte, esa propuesta de que el gobierno quiere empujar una identificación única, digamos, porque incluso lo declaró que el INE era la única manera de identificarlo y el pasaporte, ¿no? Pero que querían impulsar un registro de población único, digamos un CURP con esteroides, ¿no? Un CURP un poquito más formal. Reforzado, remasterizado. Más remasterizado, entonces que esa sería nuestra identificación. Digo, eso está interesante porque el gobierno mexicano falla en brindarte una identificación, o sea, esa es una falla del Estado mexicano, no del gobierno. El Estado mexicano falla en brindarte una identificación porque el INE es para votar. Pues una identificación se usa, pero es para votar. Entonces, ahí falla, esa parte creo que es buena. Ahora, las propuestas que me piden propuestas, yo siempre he dicho que las propuestas se dan desde una posición de igualdad. Cuando puedes ejecutar, en este caso, las personas que están inmiscuidas en estos temas. La propuesta hecha desde nosotros, desde la periferia total del tema, pues es insulsa, es inútil y hasta a veces legitima a los gobiernos de estos temas. ¿Quiénes tendrían que hacer las propuestas? Las madres de las víctimas, las buscadoras, ellos que la están sufriendo, que la ven, que están, digamos, en una condición de igualdad, de que conocen el tema, saben cómo están. La gente que trabaja en gobierno, en las comisiones de búsqueda, ellos tendrían que dar las propuestas. Finalmente nosotros los ciudadanos los contratamos a ellos para que resuelvan este problema. Pues la propuesta la tendrían que dar ellos. Nosotros tenemos que hacer la crítica y decir que no estamos contentos con el resultado. Yo veo, yo no le voy a decir al secretario de Salud una propuesta para que vacune mejor, pues eso es su problema y allá él, y él sabrá. Igual aquí, la propuesta yo no la puedo dar porque no estoy en una condición de igualdad. Lo que puedo generar es una crítica, y la crítica a veces tiene mucho más peso que la propuesta. Entonces, en ese sentido, la propuesta sería: pónganse a trabajar, bajen la impunidad y denme resultados. Y háganle caso a las madres buscadoras, a los grupos, a los colectivos de buscadoras, que ellos sí tienen, o ellas sí tendrían la capacidad de una propuesta mucho más integral a este problema. Eso es. Vamos contigo, Armando. A ver, ¿dónde está el punto de origen de las desapariciones? ¿Por qué los grupos delincuenciales desaparecen personas? Y yo me he preguntado, No hay una sola causa, ¿no? Son varios factores. Sí, cuerpo, bueno, no delito. sí, por supuesto. Es que exactamente, allá voy. El punto de origen de las desapariciones es que esconden el cuerpo del delito. O sea, van y sepultan clandestinamente para que no
aparezca esa evidencia del delito que cometieron. Y están escapando y escapan largamente. ¿Por qué? Porque de tantas desapariciones que hay, pues el gobierno prácticamente se ve rebasado en su capacidad de investigación y se van olvidando los casos. Se van archivando y se van generando largas filas de archivos que tienen las autoridades investigadoras y pues no se llega al final de una investigación. Se denuncia una desaparición y al siguiente día o a las horas otra, y para el día de mañana, una semana, ahí tenemos 6, 7, 8. Estoy hablando a nivel de incluso estatal o nacional o por regiones. Entonces rebasa la capacidad de investigación de las autoridades y se van olvidando y se va haciendo una cadena interminable de impunidad. Y yo creo que ahí está un punto importante que tendría que analizar las autoridades para decir qué estrategia podemos implementar en este caso legal, jurídica, para evitar que estas cosas estén dando. A ver, nomás aquí Sergio pregunta, ¿dónde se puede prevenir la desaparición forzada? Es que ¿Desde dónde? Para empezar, ¿Sí? tienes que entender que es algo multifactorial. Sí, ¿no? Sí, claro. Pues. Y nos fuimos cortos. Las primeras datas de la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez es de 1995 y de ahí en adelante se perdieron 2.300 mujeres en esa ciudad, en una sola ciudad. El factor o la situación está múltiplemente investigada, ¿no? Sí. Y de verdad que es hasta contradictoria las conclusiones a las que se llegan. En San Fernando era un tema de migrantes, un grupo de narcotraficantes que tomó a 70 y tantos migrantes, no me acuerdo la cifra, pero altísimo. Querían pedir un rescate, no podían cobrar el rescate y los asesinaron a todos. Primero desaparecidos y luego asesinados. Y así te vas por cada región del país y cada una tiene unas múltiples factores, ¿no? Angostura. En Sinaloa, Sí. es más, también las personas en la Baja California, los turistas que estaban ahí y fue por secuestro, pero primero desapareció, luego por secuestro, es múltiple, es decir, no hay una sola forma de entender la desaparición forzada. Lo que sí creo, y te decía durante el corte, es, pues hay cosas elementales que no se han hecho y que creo que es fundamental que por ahí comencemos. Por ejemplo, esa base de datos nacional, en donde si una persona desaparece en San Luis Potosí, pero un cuerpo aparece, por ejemplo, en el estado de Michoacán, de Sinaloa o de Sonora, se pueda contrastar el decir, ahí este nombre hace clic con esta CURP, con esta identificación, con uno que se encontró en ese estado de la República. Mira, aquí encontramos una... Se han logrado avances, pero no son suficientes. Exacto, Mira, pero vamos a- ¿por qué? Porque sí. no es nacional, porque no lo tenemos así. Entonces, a veces no nos gusta partir desde lo elemental, pero creo que pues es el primer paso, ¿no? Un paréntesis, vamos a mostrar la página de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que está haciendo una muy buena labor, muy eficiente, para identificar personas desaparecidas, encontradas, localizadas sin vida, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Una vez que están identificados los cuerpos, estos son cuerpos de personas que están en el servicio médico forense. Ustedes pueden ir por estados. Un poquito atrás de esa página, Keila, por favor. Un poquito atrás de ese apartado. Por ahí aparece una relación de todos los estados. Personas identificadas ya con su origen, incluso hasta la dirección que tenían antes de que desaparecieran. ¿Por qué? Porque el INE proporcionó los datos a la Fiscalía con la foto, como estaban en vida, cuando fueron a solicitar la credencial de elector, el último trámite, la foto más reciente, ¿sí? Y creo que ahí está. Vamos a ubicarnos ahí, en ese apartado, ¿sí? Ahí están los nombres y te dice de qué estados son. Sí, sí. Guerrero, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México. Y muchas familias han logrado... Estos son cuerpos de diferentes estados que están en el Servicio Médico Forense de Sinaloa, así en es, Culiacán. y te dicen ¿sí? dónde se localizó y la causa probable de muerte. O sea, es todavía más específico. Y así, imagínate si empatamos toda esta información de las 32 entidades federativas. Es parte del proyecto, No, esto ya en Sinaloa ya es un hecho. Eso ya se está haciendo. Pero a nivel nacional, No, pero es la parte base de del proyecto datos de Claudia nacional. Sheinbaum. Por eso, pero a lo que me refiero es que en Sinaloa está demostrado que está funcionando. El INE en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Y no son Hay pocos. que mira, ¿no? destacar este avance de la Fiscalía de Sinaloa. No son pocos los que no se han reportado a las familias, pero ya están pues mucho más fácil, digamos, de identificarlos, no solamente con sus prendas. Y de perdón que me vestir y eso, extienda, sí. yo ya revisé la base de datos ahí. Muchos de esos causas probables de defunción tienen que ver desafortunadamente con accidentes en tránsito y cosas Sí. que...
Y otros homicidios. Y otros homicidios, La mayoría claro, son claro que sí. homicidios y personas desaparecidas. Bien, estamos cerrando, Araceli. Bueno, pues definitivamente es un panorama bastante complicado el que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de enfrentar el tema de los aranceles de Donald Trump, el tema de las elecciones del Poder Judicial, incluso las crisis de inseguridad en varios estados, pues se le suma este tema que puede generarle una crisis interna si no es bien atendido. De ahí lo importante, ¿no?, de anunciar estas estrategias. A mí lo que más me preocupa de estas estrategias, y tengo que hacer mucho énfasis, es sobre todo en esta reforma que marca a la ley sobre el certificado único de registro de población, que se entiende que va a ser con la finalidad de centralizar y de agilizar la identificación. Pero ojo, aquí, ¿cómo vas a garantizar que vas a salvaguardar el tema de datos personales y el tema de privacidad? Eso es lo que más me preocupa porque no lo están anunciando y eso queda en completamente estado de vulnerabilidad para todas las personas. Entonces, bueno, yo creo que hay un área de oportunidad ahí y finalmente encontré un artículo más de Cuerpo Ausente, el impacto de la desaparición forzada en el 2024 y habla de los derechos que tienen los familiares de las personas desaparecidas que las diferentes instituciones, en este caso a nivel federal, estatal y municipal, tienen que otorgar, sobre todo el tiempo que sea necesario en cuanto a servicios médicos, apoyo para gastos funerarios y el tema de alojamiento, si en dado caso hay en diferentes estados, la alimentación, el caso de asesoría jurídica, la atención psicológica y me sumo a la columna que leí ayer de Jesús Silva Herzog, donde hacía un reconocimiento a todas aquellas personas buscadoras. Entonces yo creo que aquí hay héroes, hay heroínas que realmente trabajan todos los días anteponiendo su vida con tal de encontrar pues a las personas desaparecidas, porque en algunos casos hay que decir que el trato no es el mejor dentro de las fiscalías, las carpetas de investigación se archivan en este caso, pero aquí, bueno, finalmente va el reconocimiento para estas madres buscadoras que escarban con las manos si es necesario, que utilizan varillas que clavan en las tierras para ver si pueden encontrar algún resto. Entonces yo creo que la tarea da inicio y esperemos que haya coordinación, que haya recursos para que efectivamente haya buenos resultados. Bien. Juan, vamos contigo, cerramos. Bueno, al final del día, este es un problema que tenemos los mexicanos. A mí me extraña mucho que después de 15, 20 años más que tenemos sufriendo con ese tema, pero digamos que explotó 15 años aproximadamente, no tengamos en este tema la avanzada a nivel mundial. O sea, hay países que han sufrido consecuencias, por ejemplo, el terrorismo, que en este momento pues son referencia en contra del terrorismo porque aprendieron a lidiar con esos problemas. No es posible que México, después de 15 años, no sea un país que lleve la delantera en el tema de los desaparecidos, no porque lo queramos, sino porque las circunstancias nos llevaron hacia allá. O sea, es incomprensible cómo en 15 años no hemos aprendido a buscar a nuestras personas. O sea, eso habla de una displicencia completa de sociedad y gobierno, porque a varios comentarios he leído que es que eran delincuentes muchos de ellos y pues que ahí se queden. Pues a ver, esa es una falla del Estado mexicano, porque tú como ciudadano mexicano tienes derecho a que se te pruebe antes que nada tu culpabilidad. No sabemos si esos eran, podías presumirlo, y aún así, suponiendo que lo fueran, aún así el Estado mexicano está fallando, porque tendría que tener la responsabilidad y obligación de encontrar a todos. Sí. Pero bueno, mientras sigamos lavándonos las manos diciendo, bueno, es que eran delincuentes, es que... No, eso lo hemos visto un cambio muy importante en las agencias del Ministerio Público. Sí, pero no en la sociedad, por eso sí. Yo también que hablo que la sociedad tiene que comprender que este es un tema... Es más, y si va un solo inocente, uno solo que fue inocente en todos ellos, todos estos esfuerzos tendrían que ser válidos. No hay que generalizar. No, y voy a ponerlo así, aunque fuera el 99% de las personas, aún así, ese 1% merece todo este esfuerzo. Supuesto. Armando, cerramos. El retraso que se ha observado a lo largo de la historia con respecto a las desapariciones es porque el origen de las desapariciones es política, era política. Era el propio gobierno el que desaparecía a las personas en las guerras internas políticas que había muchos desaparecidos. Y por supuesto que el gobierno era el menos interesado en investigarlos, porque era lo que los desaparecía. Pero a ver, una pregunta, yo no soy especialista ni conozco mucho de derecho constitucional ni de derecho laboral, pero ¿qué pasa con los derechos de los desaparecidos? Un desaparecido que tenga seguro social para su familia, que tenga una pensión, por decir así, que esté pensionado, ¿qué pasa con esos derechos mientras esté desaparecido? Se supone que siguen vigentes sus derechos porque no existe el certificado de defunción que elimine. Vigente, sí. Entonces, tú acabas de dar la respuesta. Sí, ¿verdad? Sigue vigente entonces los derechos de las familias mientras no aparezca. Hay años.
Así un es. determinado número de años. Sí, y ya. pues bueno, es importante ese punto, Bien. me parece. Es tema para otro programa, muy importante lo que planteas, pero ya se nos terminó el tiempo. Bien. Finalmente creo que es un avance, es un acierto el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con tecnología, con más recursos. Este siempre ha sido el problema durante muchos años. Falta de recursos, falta de tecnología para fortalecer la búsqueda que hacen los colectivos y colectivas familiares de los desaparecidos. Seguiremos hablando de este tema y por supuesto evaluando resultados de esta estrategia que presentó efectivamente ayer la Presidenta de la República. Muchas gracias, Jesús, gracias Hasta luego. Araceli, gracias Juan, gracias Armando, gracias a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.